Aquí está el run run político, periodismo de frente y sin tapujos, sin jefes políticos, sin que nadie nos dicte qué es lo que tenemos que decir. Lo que opinamos aquí, lo opinamos en público y también lo sostenemos en privado. No hay dobles discursos, no hay ambajes, no hay doble moral. Hablamos de frente y sin tapujos. Una de las tareas más complejas que tendrá el ex vicepresidente y líder de la bancada del partido Cambio Radical en el Senado y en la Cámara, Germán Vargas Lleras, es abordar la independencia y el sentido de cercanía al gobierno que embarga al nuevo senador de su bancada, Temístocles Ortega. Ortega ha sido tradicionalmente, durante los últimos años, alguien muy cercano al presidente Gustavo Petro. Fue su compañero en la Comisión Primera del Senado de la República cuando Petro estuvo por última vez en el Congreso de la República en el periodo 2018-2022, al lado de Temístocles Ortega, al lado de Armando Benedetti, al lado de Luis Fernando Velasco. Petro obtuvo un buen acompañamiento para buscar una clase política que había sido esquiva a su proyecto, y en el 2022 consiguió ese apoyo de Temístocles Ortega, que fue senador de Cambio Radical, pero terminó apoyando la candidatura de Gustavo Petro y de Francia Márquez. A partir de allí, lo que se viene será bastante interesante, porque el partido Cambio Radical ha sido, a través de su bancada, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, opositor muy fuerte al gobierno del presidente Gustavo Petro. El partido Cambio Radical incluso ha venido apoyando mociones de censuras en contra de los ministros, pero también el partido Cambio Radical ha venido realizando debates de control político tanto en el Senado como en la Cámara. ¿Qué pasará ahora que Temístocles Ortega deba votar con el sentido y la instrucción y la directriz de la bancada de Cambio Radical? Muchos dicen que incluso el senador Temístocles Ortega tendrá la posibilidad de apelar a la llamada objeción de conciencia, figura a través de la cual puede distanciarse de la decisión de bancada del partido sin perder la credencial y sin ser sancionado por Cambio Radical. Lo cierto es que esto es un hecho bien curioso. Es como un caballo de Troya el senador Ortega. Recuerden ustedes que hace un tiempo en el Congreso de la República existió el senador Manguito, que era de la ASI, un movimiento que en ese momento estaba muy plegado hacia la izquierda, hacia el progresismo, pero que terminó siendo uno más de la bancada del Centro Democrático. ¿Será Ortega un segundo Manguito o más bien será un mesurado e independiente senador que se mantendrá firme en sus convicciones y no generará ruido al interior de Cambio Radical? Eso lo veremos en semana, pero sí será bien importante que en unas semanas, cuando se comience a votar en el Congreso de la República y cuando se aborden discusiones como por ejemplo la del proyecto de ley de reforma a la salud o de la reforma laboral, veamos cuál es el comportamiento de Temístocles Ortega, el nuevo senador del partido Cambio Radical. ¿Será que Vargas Lleras se aguanta ese chicharrón? ¿Será que Vargas Lleras, que ha sido un a veces energúmeno, a veces impaciente o irascible dirigente político, soportará que alguien dentro de su bancada desobedezca los lineamientos de Cambio Radical y salte y se aventure a generar una opinión diferente y muy plegada a un gobierno del cual Vargas Lleras ha mostrado una oposición férrea? Y ojo, Temístocles Ortega ha dicho que tiene el noble propósito de buscar puentes, de tender puentes entre el gobierno nacional y Cambio Radical, y concretamente de Germán Vargas Lleras. Lo cierto es que no creo que Vargas Lleras, siendo un político tan curtido y con un gobierno que está ya prácticamente a punto de terminar en un año, 6 meses, consiga la posibilidad de sentarse en estos momentos a hablar con Petro. ¿Qué ganaría? ¿Qué beneficios tendría estar en oposición durante las 3/4 partes del gobierno y finalmente sentarse ya en el último tramo, cuando no hay nada que hacer y ya no hay nada que enderezar? Run Run Político, con las últimas de la política.